Hola estimados estudiantes, continuando con el tema de límites, vamos a observar el teorema del límite de una suma o una diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a calcular el límite cuando hay funciones que se están sumando o restando. Puede ser suma, puede ser resta, o puede ser una combinación. Es decir, de que no siempre va a ser solo un término más otro término. Pueden ser 3 términos que se están sumando, 4 términos, 5 términos, etc. Dependiendo de cuántas sumas o cuántas restas hayan, así es la cantidad de límites que van a haber. Ojo, ya en este nivel de teoremas de límites, como se vio en el anterior, que empezamos a utilizar un poquito de teoremas anteriores, acá va a suceder la misma historia. Acá puede suceder lo mismo. Acá podemos utilizar el límite de constante por una variable. También se nos podemos encontrar con el teorema del límite de una potencia. Nos podemos encontrar también con el límite de una constante. Esto no quiere decir que porque ya pasamos los teoremas no los podemos utilizar. Pueden estar dentro de una suma, pueden estar dentro de una diferencia. Entonces, para que lo veamos de forma práctica, lo que sucede es que cuando tenemos el límite de f de x más o menos g de x, cuando x tiende a o a un número en específico, se traduce en que vamos a hacer una suma o diferencia de límites. El límite de f de x más o menos el límite de g de x. Pero para ejemplificarlo y que se entienda de una mejor manera, lo vamos a hacer con un ejercicio, que es la forma más fácil y más práctica de comprenderlo. Entonces tenemos el límite de 2x menos 3x al cuadrado, cuando x tiende a 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Mire, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí hay una resta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos límites. Tenemos dos límites. Si hubiera otra operación, por ejemplo, que acá hubiera un más 7, 7x, 6x, lo que sea, serían tres límites. Aquí solo hay dos, por el momento. No es que solo van a haber dos, por el momento. Entonces, ¿qué sucede? Venimos y aplicamos esto. Empezamos a desglosar. Como hay una resta, en este caso es resta directamente, pudo haber sido suma. Van a haber dos límites. Vamos a separarlos. Este es un límite y este es el otro límite. Entonces vamos a plantear dos límites. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 1 de 2. Luego, ¿qué sigue? El signo, el operador, la operación que estamos haciendo. En este caso es una resta. Venimos y planteamos el segundo límite. El límite de x tiende a 1 de 3x al cuadrado. Ok, y ya está el planteamiento. Pero para resolver este planteamiento vamos a tener que hacer uso de teoremas que ya hemos estudiado. Es decir, posiblemente el límite de una constante, constante por una variable o el límite de una potencia. En este caso, este ejercicio está diseñado y confeccionado para que utilicemos los tres. Para que utilicemos los tres teoremas. Primero vamos a identificar que este es el límite de una constante. Acá tenemos el límite de una constante. El límite de una constante es el que tenemos acá al principio. Por acá tenemos el límite de una constante. Lo vamos a marcar. Después le voy a quitar el marcado. Este es el límite de una constante. La constante es 2. Entonces acá vamos a aplicar el teorema 1, límite de una constante. Pero luego del otro lado, en el otro término, en el que está restando, tenemos el límite de una constante por una variable. Entonces vamos ahorita a llevarlo por partes. Entonces tenemos lo siguiente. Límite de una constante es la misma constante. Entonces nos queda 2. Y ya nos deshicimos del primer límite. Ya no tenemos nada más que hacer. Menos constante por una variable. Nos dice el teorema. La constante pasa a multiplicar al límite. Entonces la constante es 3 y va a quedar multiplicando al límite. Entonces nos queda el límite con tendencia a 1 de x
al cuadrado. Y ya le empezamos a dar forma a la solución y nos damos cuenta de algo. Que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 1 nos recuerda un teorema también que ya vimos. Nos recuerda el teorema de una potencia. ¿Y cómo resolvemos el límite de una potencia? El número al que tiende el límite va a estar elevado a la potencia que está en juego o en ejecución en el ejercicio. Entonces nos queda 2 menos 3. Por el momento, ¿cómo se resolvería este límite? 1, y pongo el paréntesis porque recuérdese que el 3 está multiplicando el resultado de ese límite. Entonces, 1 elevado al cuadrado. Por ello es de que los teoremas vienen en orden. Primero el de una constante, luego el de una potencia, luego el de constante por una variable y luego el de la suma, donde acá se pueden incluir todos los anteriores. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. 2 menos 3, otra vez, por 1. Mire, ¿por qué no lo hace de un solo? Lo vamos a llevar por partes. 1 al cuadrado es 1. Esto sería igual a 2, 3 por 1, 3. Y al final obtenemos una respuesta. 2 menos 3 es menos 1. Y por acá obtenemos el resultado de este límite. El resultado sería menos 1. Eso es el primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo para que se logre comprender la utilización del teorema. Tenemos un ejemplo número 2 en el cual es similar la verdad el ejercicio, es muy similar. Este está confeccionado con adrede también para que podamos ver cuál es la diferencia. Vean, pide el límite cuando x tiende a 1. En el primero era 2 menos 3x al cuadrado. En el segundo es 2 más 3x al cuadrado. Casi el mismo planteamiento, la única diferencia es el signo que lo separa. Usted puede hacer después las conclusiones y ver cuál es la diferencia entre resultados. Entonces venimos y tenemos el ejemplo y lo vamos a empezar a desarrollar. Y decimos que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de 2 más el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado. Bien, tenemos el planteamiento. Vamos a seguir desarrollando el ejemplo. Límite nuevamente de una constante. Límite de una constante es la misma constante. Entonces tenemos 2 más. Ya nos deshicimos del primer límite. Constante por una variable. Decimos la constante pasa a multiplicar al límite. Límite de x al cuadrado cuando x tiende a 1. Este lo vamos a desarrollar un poquito más corto a comparación del anterior porque viene siendo casi el mismo. Lo único que cambia es la operación. En el ejemplo 1 era resta, en este es suma. Entonces decimos que esto sería igual a 2 más 3, 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Estamos aplicando el teorema de límite de una potencia. 1 elevado al cuadrado es 1 por 3 es 3. Entonces nos quedaría que esto es igual a 2 más 3. Y para que al final el resultado de nuestro límite sea 5. Hay una ligera diferencia por la operación, entonces tiene que tener mucho cuidado también con la operación que se está desarrollando. Por ello es de que traje este ejemplo.
en el cual uno era resta y el otro era suma. A pesar de que los términos sean iguales y la tendencia del límite también sea igual, ese operador, ya sea suma o resta, puede influir muchísimo en la respuesta del ejercicio. Debe tener mucho cuidado a la hora de operar, a la hora de transcribir un ejercicio o a la hora de desarrollarlo. Un signo más, un signo menos puede ser muy significativo. Después usted puede hacer la comparación de la respuesta del ejemplo 1 con la respuesta del ejemplo 2. A pesar que los términos sean iguales, lo único que cambia es la operación. Entonces vamos a hacer el último ejemplo con este teorema. Y tenemos el ejemplo número 3, donde vamos a tener tres términos. Vamos a tener tres términos en este caso. Entonces se van a formar tres límites. Se van a formar tres límites. Acá solo voy a hacer una pequeña corrección y va a quedar de esta forma. Entonces solo vamos a hacer esa pequeña corrección en el enunciado y va a quedar de esa forma el límite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, son tres términos, entonces se nos van a formar tres límites. Entonces tenemos que esto es de la siguiente manera. El primer término es 2 tercios de x. Entonces decimos el límite de 2 tercios de x cuando x busca o tiende a 2. Ese es el primer término. Segundo término, bueno, pero lo vamos a separar primero por la operación menos. El segundo término es 5. Mire, puedo poner el 5 de un solo. Vayámoslo haciendo por partes. Conforme vayamos agarrando un poquito de más práctica y técnica, pues puede ignorar usted el límite de una constante y poner de un solo la constante. Pero preferiría que vayamos así tranquilitos, despacio, relax, para que la comprensión, la ejecución y el desarrollo del ejercicio no le vaya a generar ninguna complejidad. Entonces decimos el límite de x cuando tiende a 2 de 5. Y vamos al tercer término. Más el límite de 6x al cuadrado cuando x busca o tiende a 2. Ok, y ya tenemos planteado los límites, los tres límites de esta suma y diferencia o diferencia y suma. Podemos ver algo bien importante. Tenemos combinaciones de teoremas. Tenemos el límite de una constante, el que tenemos el límite de 5. Tenemos el límite de constante por una variable, es decir, 6x al cuadrado. Y de igual forma el de 2 tercios por x. En este caso tenemos dos teoremas de constante por una variable y el límite de una constante. Después cuando vayamos desarrollando, nos vamos a dar cuenta que hay que aplicar otro teorema, pero vamos a ir aplicando los teoremas en base a la necesidad. ¿Sí? No los vamos a aplicar todos de un solo. Entonces venimos y empezamos a desarrollar todo este rollo y decimos constante por una variable. Me dice la constante pasa a multiplicar al límite. Entonces 2 tercios. Recuerdes, estamos trabajando todo del lado derecho. No estamos trabajando nada del lado izquierdo. Del lado izquierdo lo único que tengo es el planteamiento. Lo que estoy diciendo que el límite de 2 tercios de x menos 5 más 6x al cuadrado cuando x tiende a 2 es igual a lo que estamos desarrollando. No estamos cambiando nada en ningún miembro de la ecuación o de una igualdad, sino que solo estamos desarrollando el límite. Entonces viene y nos queda de la siguiente forma. 2 tercios pasa a multiplicar al límite, es decir, el 2 tercios lo quitamos del límite y solo nos queda el límite de x. Entonces nos queda el límite de x cuando x tiende a 2. Y aquí ya le empezamos a dar forma, porque acá tenemos el límite de una potencia. Pero ya vamos a llegar a ese detalle. Menos límite de una constante. 5, la constante es 5, ¿para qué nos vamos a complicar? Ya nos deshicimos del primer límite. Más límite de 6x al cuadrado.
6 es constante. Entonces el 6 multiplicará al límite y nos queda x cuadrado. Y acá nos damos cuenta de algo, que también tenemos el límite de una potencia. Vamos a la siguiente línea y decimos 2/3. Y acá ya vamos a deshacernos de los límites. En esta línea nos deshacemos para poder terminar el ejercicio. Límite de una potencia nos dice, buscamos el número al que tiende el límite y lo elevamos a la potencia. Límite de x, cuando x tiende a 2, x está elevado a la 1, y el número al que tiende es 2, entonces decimos 2 elevado a la 1, no hay nada más que hacer, menos 5 más 6. ¿Por quién? Límite de una potencia, x al cuadrado. Límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. El número al que tiende el límite es 2. ¿A quién lo vamos a elevar? Al cuadrado o a la 2. Si el límite hubiera tendido o buscara la tendencia a 3, entonces acá en lugar de 2 hubiese sido 3. Pero todo va a depender del número al que tiende el límite o al que busque el límite y la potencia a la que está elevado o elevado. Bien. Y ya nos deshicimos de los límites y solo nos quedan operaciones un poquito indicadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos queda de la siguiente forma. Esto es igual 2/3 por 2. Vamos a simplificar eso en un solo valor. Eso sería 4/3. Menos 5 más 2 al cuadrado es 4. Y ahora pues vamos a dar el resultado de 6 por 4. Entonces se puede omitir esa línea, no hay ningún problema, lo puede poner de un solo. Acá por cuestión de ejemplificación. 4/3 menos 5, 6 por 4, 24. Acá se preguntará, mira, hacemos primero la resta de 4/3 menos 5 y después le sumamos 24. No, complíquese menos la vida. Resolvamos primero esto. En este caso no va a afectar. Va a ser lo mismo que usted reste 4/3 menos 5 y después le sume 24, a que usted haga la operación de menos 5 más 24 y después lo opere con 4/3. No habría ningún problema. Entonces vamos a hacer primero eso. Entonces nos quedaría 4/3. Hacerlo de esta manera es para complicarnos menos, para no tener que hacer operaciones con fracciones, hacer otra operación más. Entonces acá nos queda menos 5 más 24 sería más 19. Si usted no está seguro, pues lo puede comprobar, no se preocupe, pero es ese el resultado, más 19. Ahora bien, ¿qué sucede? Suma de fracciones de diferente denominador. ¿Por qué? Cuando tenemos una fracción que está sumando un número entero, recuérdese que lo que hacemos es al entero le agregamos la unidad. Entonces nos queda 4/3 más 19 sobre 1. Entonces tenemos una suma de fracciones de diferente denominador y estas se trabajan de manera diferente. Porque cuando son del mismo denominador no hay problema, sumamos numeradores y ya estuvo, todo relax, pero aquí no. Entonces el mínimo común múltiplo de 3 y 1 es 3. Eso no me voy a detener a explicarlo, lo del mínimo común múltiplo. Entonces decimos 3 entre 3 a 1 por 4, 4 más 3 entre 1 a 3 por 19, 57. Vamos a realizar la suma del numerador y esto nos va a devolver el resultado, que sería 61/3. Ahora bien, ¿ya no se puede simplificar? No, porque 61 no tiene tercera.
no tiene tercero. Si usted divide 61 entre 3, pues no le da un resultado entero, entonces por ello lo vamos a dejar hasta acá. Y este es el resultado del ejemplo número 3 cuando tenemos el límite de una suma o una diferencia. Hasta acá con el video de este teorema, espero les sea de mucha utilidad. Un cordial saludo.